Estamos continuando en esta serie que comenzó por el currículum de la escuela bíblica de los niños. Y muchas veces que hemos hecho esto me impresiona cuán impactante y importante son los conceptos en nuestra fe que reservamos para los niños, pero más bien nosotros necesitamos escucharlos otra vez. La serie comenzó hablando del hecho que yo tengo la seguridad porque soy conocida por Dios y pertenezco a algo más grande que solamente a mí mismo. El domingo pasado estudiamos el texto de Zaqueo a ver que tengo la seguridad porque soy y puedo seguir siendo perdonada en el nombre de Dios. Y hoy día estamos enfocándonos en el hecho que caminamos en una confianza, en una seguridad única, porque usted y yo en el nombre de Cristo declaramos que se puede cambiar. Y yo nunca había pensado honestamente cuán importante es nuestra capacidad de cambiar a la confianza y la seguridad que tenemos al vivir hoy. Porque no hay nada peor que sentir que uno está enjaulada en una caja que diga usted es tal cosa y no existe posibilidad de ser diferente. Levanta la mano en algún momento de tu vida. Si alguien ha dicho sobre tu vida que así sos y nunca podés cambiar. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Y cuántas veces nosotros hemos participado en lo mismo, juzgando a otros con esa definición? Yo creo es parte de nuestra naturaleza, pero no de la naturaleza de nuestro Dios. Gloria al Señor sea, porque su misericordia es nueva cada mañana, tanto para ustedes como para mí. En preparación de hoy, estuve leyendo un artículo sobre el proceso de criar niños. Ustedes saben que yo soy mamá, mi esposo Edgar y yo tenemos a 2 adolescentes y yo siento que he entrado en una etapa de ser madre que desconozco de completo. Es como otro mundo ya. Y estaba leyendo ese artículo que decía lo interesante, lo dichoso de nuestros niños es que los niños tienden a ser lo que nosotros les decimos que son. Desde pequeño, si yo le digo a un niño, usted es inteligente, usted puede, usted es capaz, usted es poderoso, usted tiene valor en el nombre de Dios. Si yo digo esas cosas a un niño, lo interesante es que el niño tiende a crecer creyendo todo lo que yo he dicho sobre su vida. Al contrario, si crecimos o si vemos a niños crecer donde alguien no le pone atención a sus sentimientos o sus necesidades, donde sus padres siempre están diciendo es que usted es perezoso, es que usted es mentiroso, es que usted no puede, es que usted fracasa en sus notas, el niño internaliza lo que nosotros decimos sobre su vida. Cuidadito, el poder que tenemos en la lengua sobre los niños que Dios nos ha dado a nuestras manos. Yo creo que en parte ese artículo me tocó el corazón tanto porque algunos de ustedes saben que mis niños, yo les digo niños porque en mi corazón son niños, pero ya son grandecitos, ellos se crean, 15, 17 años ya. Y mi mamá y mi papá, que están ya en sus 70s, están manejando 2,000 millas de aquí a Montana en la camioneta de mi papá con 2 adolescentes y 2 perritos más 2 viejitos.
¿No? 2 y aparece el arca de Noé. Y yo como madre y como hija, yo no estoy tan convencida que a su edad deben de estar manejando tanto, jalando un trailer de tan grande, pero ni modo. Ya no tengo palabra todavía, pero voy a tener. Entonces, lo que más me impresiona es que mi mami me está mandando fotos. Y la cara de mis niños en esas fotos, yo le digo a mi esposo, ve cómo sus ojos brillan. Ve la risa que tiene. Ve cuán diferente que se ven. Y sabe, yo he estado reflexionando, ¿qué será? Cuando están con sus abuelos, hay algo en el amor del abuelo que es único. Y cuando están en ese espacio con sus abuelos, mi mamá y mi papá están diciendo todas esas cosas sobre su vida, aún sin palabras. Y tiene hasta resplandecer en sus caras. Porque los niños se vuelven lo que nosotros le decimos que son. Sabe que lo mismo pasa con los adultos, ¿verdad? En nuestras relaciones, si estamos motivando y inspirando, agradeciendo, valorando a las personas que están a nuestros lados, las personas tienden a crecer a la imagen de lo que nosotros le estamos diciendo. En todos los servicios hoy he predicado de ese concepto tan lindo latinoamericano de ser la niña de los ojos de Dios. ¿Qué concepto más bonito? Yo tenía un compañero de trabajo cuando estaba en el seminario y él era un hombre especial. ¿Sabe que hay personas, verdad, que tienen un trato, una forma de interactuar con otros, que uno puede ver persona por persona cómo les cambia la vida? Ese hombre se llama Kevin, fue amigo y es amigo mío. Él vive como pastor en Nueva York, en una iglesia africano metodista. Y yo le pregunté en algún día, Kevin, ¿cómo es que usted tiene esa capacidad de tener tanta esperanza en cada persona con lo cual se encuentra? Y él me respondió, ¿sabe la canción gospel? The Jesus in me loves the Jesus in you. Jesús en mí ama el Jesús en usted. Es tan fácil. No, yo soy muy blanca, yo no conozco esa canción. No, pero el concepto sí entiendo. Yo puedo ver en otros individuos quién es Jesús. Puedo ver en sus ojos la imagen y semejanza de Dios. Puedo ver en ellos lo que Dios está motivando y haciendo en ellos. Y cuando yo tengo la capacidad de ver y amar el Jesús en otro, se vuelve más fácil para quien crecer. Lo bonito es que nuestra forma de ver a los demás impacta. La confianza es la seguridad, la capacidad de saber quiénes somos y más bien quién es Dios. Entonces ahora les tiro esa pregunta. ¿En algún momento de tu vida te has sentido atrapado o encarcelado por tu pasado o por circunstancias de tu vida que no tuviste control? ¿Has sentido definido por un duelo, un dolor, una pérdida que cambió de por vida tu vida? ¿Has sentido así alguien? Yo creo que todos en momentos hemos atravesado circunstancias tan duros que hemos llegado ahí a decir, Señor, eso define quién soy. Yo no puedo ser otra cosa más que eso. Más que una hija adolorida por haber perdido un padre o una madre. O no puedo ser más que víctima de un abuso que no era justificado en ninguna manera. O yo no puedo ser más que una persona con cicatrices por las decisiones de otros.
Y en ese momento el Espíritu de Dios entra y nos recuerda que en Cristo todo es posible y en Cristo nos está haciendo nuevo. Gloria a Dios. Ve cuán poderoso es creer que cuando yo creo en los cambios, yo puedo tener más confianza. ¿Sabe lo interesante que he estado reflexionando en eso? Es que tener la seguridad en quién es Dios me da la capacidad de suavizar y ablandar mi corazón a que Dios me cambia, ¿verdad? Sí. Pero a veces no querer cambiarme me pone en una caja que no me permite ver la palabra y la cara de Dios. Muchachos, ¿me están hablando? ¿No? ¿Qué están haciendo señas? Así que no sé. Entonces, quiero que reflexionen sobre personas en la Biblia. Piensen en Moisés. Moisés nació en medio de un conflicto grande donde su mamá le dejó en una canasta flotando en un río. La hija del faraón le agarró, le crió en el palacio con todo lo que tenía, pero él, al ver una injusticia con un hombre hebreo, comenzó a sentir el Espíritu de Dios mover en él y hizo un cambio hasta llegar a dejar el palacio. A veces experimentar un cambio en nuestras vidas requiere una apertura al Espíritu de Dios. Levanta la mano si te has cambiado en algún momento tu entender de Dios o tu entender de un concepto teológico. Yo creo que eso es muy importante, porque ¿sabe lo que pasa muchas veces? Aprendimos de quién es Dios, de nuestros padres o nuestra iglesia, y leemos la Biblia con ojos de justificar lo que nosotros hemos sido enseñados, pero la vida a veces Dios lo usa para enseñarnos de otra manera y nos corresponde a nosotros tener corazón tan ablandado y suave para recibir el cambio como Moisés. ¿Qué hubiera pasado si Moisés nunca hubiera recibido el movimiento del Espíritu para llegar a ser el gran líder que Dios le llamó a ser? Y en el caso de Moisés dejó mucho privilegio por el cambio que el Señor hizo en su corazón. Va al desierto, encuentra a su esposa y llega más luego un hombre que no podía hablar con claridad, ¿verdad? Enfrente del faraón, con el testimonio de declarar: suelte el pueblo de Israel. Los cambios nos llevan de un lugar a otro lugar, de acuerdo al propósito de Dios. Es algo bonito en el entender metodista wesleyana de Dios, ¿verdad? Porque no es simplemente que yo soy justificada por haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, pero es que el Espíritu de Dios está santificando, trabajando en mi vida día tras día para que hoy puedo tener más de su Espíritu en mi forma de amar, en mi forma de hablar, en mi forma de servir, porque yo estoy en una jornada para ser cambiado a diario por lo que Dios quiere en mí. Ese andar cristiano no ocurre una vez y ya. Es un caminar de por vida y una apertura a los cambios que el Señor trae. Imagínese David cuidando a las ovejas y llega a ser gran rey de Israel. Igual comete adulterio y cualquiera diría que su vida termina destinado allá, pero no con Dios. Existe el perdón, existe el cambio y existe el otro capítulo en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido un error
hemos pecado y podemos sentir la forma que nuestros pecados han golpeado. ¿Te ha pasado que han golpeado a otros? Yo espero que todos lo han pensado, porque nuestros pecados no solamente hacen daño a nosotros, y hacen daño más a la gente a nuestro alrededor. Pero la promesa de cambiar, la promesa de Dios actuando en nuestras vidas es una de las cosas que nos da más seguridad y confianza en todo el mundo. Piensa en Ruth y Noemí, tan malo de corazón que se sentían, amargas se sentían, que habían perdido esposos y hijos, mujeres sin hombres, en una sociedad que no les valoraba para nada, que estaban pasando hasta hambre. Y Dios les llevó de la amargura a la bendición. Y en momentos eso es un cambio aún más poderoso y difícil en nuestro. Te ha llevado de la amargura a bendición. Eso es un cambio profundo en el corazón. Y Dios lo hizo. Yo tengo la seguridad porque yo puedo cambiar. Leímos sobre Zacarías, ¿cómo se dice? La semana pasada, un hombre bajo de estatura que quería ver a Jesús y se sube al árbol, pero realmente no quiere hablar con Jesús. Y Jesús le ve allí y él es un hombre que hace un cambio de 180 grados. O sea, él iba directo pegando a la pared de su pecado, de robar dinero de su propio pueblo, ¿verdad? Pero al pegar a esa pared con su pecado, porque el pecado te hace topar con la pared en algún momento, él decide voltearse, arrepentirse, cambiar 180 grados y llega al punto que está diciendo que va a dar hasta dinero 5 veces más al pueblo. Levanta la mano si conoce a alguien que ha cambiado 180 grados. Es poderoso conocer gente así. Y yo creo que nosotros debemos de poner más atención a eso, porque muy fácilmente nos conformamos con la realidad o el pensar que un cambio verdadero y completo no es posible, pero lo es en el nombre de Dios. Cambio de 180 grados. De la misma manera, nosotros tendemos a descontar o menospreciar los cambios que ocurren gradualmente. Quiero que ustedes valoren sus vidas. ¿Qué es algo que ha cambiado en tu caminar en la fe? Reflexionen, tal vez ahora usted escucha la voz del Señor con más claridad de lo que lo escuchaba hace 10 años, tal vez. Tal vez usted tiene una forma de orar ahora que es más sometida a la voz del Señor que antes. Tal vez usted ha cambiado sus hábitos de comer, de hacer ejercicio, de tomar descanso y ahora está más capacitada en cuidarse a sí misma. Tal vez usted ha cambiado en sus finanzas, en cómo los maneja, en tu decisión de diezmar, en tu decisión de dar lo primero al Señor. Tal vez usted ha cambiado en tu disciplina de leer el texto bíblico. Tal vez usted ha visto un cambio en tu carácter, que antes perdía la paciencia y ahora lo tiene. Antes vivía con un enojo que ahora encuentra paz. Levanta la mano si hay algún cambio en tu vida que ha pasado. Los cambios incrementales, igual que los cambios de 180 grados, son importantes. Y si vemos a nuestro amigo que está allí en el árbol, Jesús le dice 2 cosas. Primero, el Señor le dice ¿qué? Baja de ahí, véngase por donde se está escondiendo.
bájate de allí. Y segundo, ¿qué dice el Señor? Yo voy a ir a tu casa. Interesante que Jesús no está interesado en cuánto dinero va a pagar para pagar su pecado. Jesús no está enfocado en su justificación de cómo llegó allí. Simplemente el Señor dice, bájate de allí porque yo a tu casa voy. El perdón y el amor de Dios son primeritos en los cambios profundos en nuestras vidas. Hoy día la pastora leyó el texto sobre Saulo. Y Saulo es una historia muy interesante. Fui específica yo en escoger el texto de Hechos, donde Pablo mismo está relatando su experiencia de vida. Y él le dice al pueblo, primero, que él es judío, nacido en Tarsus, bajo el tutela de Gamaliel, o sea, uno de los rabíes más conocidos en ese tiempo. Saulo era uno de los que tenía más enfoque en su fe judía, pero su corazón estaba abierto a un cambio. No era un cambio fácil. Él andaba allí hasta matando a gente que iban a ser del camino. Me encanta eso. ¿Sabe que aquí en este texto cuando dice gente del camino, estaba hablando de gente cristiana? Porque en los primeros años de nuestra fe era un movimiento, era un pueblo en movimiento, caminando con el Señor, caminando uno con el otro. Y Saulo estaba persiguiéndole. Pero el Señor le confrontó. Y primero cuando el Señor le confronta, aparece una luz, ¿verdad? Una luz como que le deja ciego. Pero hay otra experiencia allí que tiene el que todos los demás no tienen. ¿Qué es? Dios le habla. Yo creo que eso es muy importante también. A veces en los cambios más profundos de nuestras vidas, queremos que todos los demás comparten la voz de Dios que escuchamos. Pero a veces la voz de Dios es específico e individual por cada uno de nosotros. A veces el Señor te llama por nombre y solamente vos podés escucharle. Y al escucharle al Señor, te está dando orientaciones de dónde debe de seguir. Y quiero reflexionar un poco de qué experiencia tiene Pablo. Cuando él escucha la voz en el verso 8 de Hechos 22, la primera pregunta que tiene es ¿cuál? ¿Quién eres? Esa pregunta es legítima y es una pregunta que como tu pastora quiero que ustedes siempre hagan. Cuando escuchan la voz, la primera pregunta es ¿quién eres? ¿Es mi ego hablando? ¿Es Satanás distrayéndome? ¿Es la voz de alguien que amo hablándome? ¿O es la voz del Señor? Porque es importante afinar nuestro oído a la voz de Dios. Jesús le contesta, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Y la segunda pregunta que tiene Pablo es ¿cuál? ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas veces en tu vida, en la mía, cuando nos confronta en un momento de posible cambio, nosotros estamos allí sabiendo ya que es el Señor que nos habla y la pregunta es, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué quiere que yo haga? Y la respuesta del Señor es maravillosa, porque el Señor le dice a Pablo, levántate, porque muchas veces estamos en el suelo diciendo que somos definidos por el pasado, por el pecado y por todo lo que ha pasado. Levántate, dice el Señor. ¿Sabe quién es usted en mi nombre? ¿Sabe el reflejo? Usted es la niña de mis ojos. Levántate, levántate. Segundo, vaya a Damasco.
vaya a tu siguiente paso, nada más. No te preocupes por toda la vida, no te preocupes por qué va a ser, no te preocupes por 5 años más. En este momento, levántate, cree que los cambios son posibles, que tu destino no está definido ni por tu pasado, ni por tu presente. En el nombre de Dios, toma pasos para ir a Damasco y ahí alguien más te va a dar orientación. En todos los servicios, a pastora no le va a gustar eso, pero en todos los servicios yo he dicho, Ananías es como la pastora Yolanda. Todos los servicios lo ha dicho, pastora, perdóname. Es como la pastora, alguien que por años ha caminado con el Señor, así que la voz del Señor es bien claro para esa persona. Y la persona ha atravesado dificultades, pero ha seguido escuchando la voz. Ese señor está orando y viene la voz del Señor y le dice, yo quiero que vaya a la casa de Saulo. ¿La casa de quién? No sabe que ese hombre me va a matar. No sabe lo que ese hombre está haciendo. El Señor lo repite. Y Ananías, como hombre fiel, hombre confiado que Dios ve lo que nosotros no vemos, va a la casa donde está Saulo. Entra a peligro de su vida. ¿Y cuáles son las primeras palabras que le dice? Se puso al lado y me dijo, hermano, como la pastora poniendo la mano, hermano, hermana, recibe la vista, recibe la visión que el Señor tiene para usted, recibe tu cambio, recibe tu futuro, no te quedas donde estás. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Levántate, bautícese, lávate de tus pecados invocando el nombre de Dios. No hay que quedar donde está, porque yo tengo la seguridad en Cristo, porque me ha enseñado que los cambios no son solamente posibles, pero son verdaderos. Entonces, en conclusión, lo que hablamos sobre las vidas de los niños, en cierta manera moldea su destino. Y lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, a los miembros del cuerpo de Cristo, a nuestros familiares, forman parte de la lucha de cada quien definirse de acuerdo al llamado de Jesús en su vida. Y nosotros podemos llegar a ser las personas como la pastora, como Ananías, como otros, como mis padres, como mis hijos. Las personas que ven lo que solamente el Señor ve. Hermano, hermano, levántese, sigue adelante, lávese de los pecados y camina en el destino que el Señor tiene para usted. Es poderoso creer en los cambios. Romanos 12 es como uno de los textos que siento que el Señor nos ha dado como época. Y comienza diciendo, hermanos y hermanas, tomando en cuenta la misericordia de Dios, los cambios siempre ocurren en contexto de misericordia y de gracia. Porque en contexto de castigo los cambios no ocurren. Cuando yo tengo gracia y misericordia conmigo mismo, me da la apertura a escuchar la voz de Dios más alta que mis propios miedos. El contexto de la misericordia y la gracia me permite no estar enfocado en juzgar a los demás, más bien estoy caminando con el Señor y dice el texto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo.
No se amolden al mundo actual. ¿Sabe que el mundo actual nos divide en 1000 partes? Te define por tu estatus económico, te define por tu raza, por tu capacidad de hablar inglés o no hablar inglés, por tus estudios, por tu vida profesional, por tener hijos o no tener hijos, por cuántos años han estado en la iglesia, por el papel de liderazgo que has tenido a Jesús. No le importa nada de eso. Bájate del árbol, porque voy a tu casa hoy día para cenar. En ese contexto, no se amoldan al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Los sentimientos y el corazón es muy importante. Y muy importante tomar inventario de lo que nos sentimos. Pero hay momentos en los cuales yo he tenido que decir, Señor, me siento tantos miedos, me siento incapaz de eso, pero en mi mente y con el poder de tu Espíritu, Señor, me renuevo en tu nombre para ser quien usted me llama a ser. Yo tengo la confianza porque creo y he visto y soy testiga y soy testimonio de los cambios que trae el Señor, la niña de tus ojos. Así que móntense todos en la camioneta azul que va hasta Montana y siente esos 2 perritos locos y siente el amor de abuelos, que ve atrás no 2 adolescentes que nunca se levantan. Dicen que se levantan a las 6:30. ¿Cómo? ¿A qué hora en mi vida se levantan a esa hora cuando están conmigo? No. Tal vez porque tienen miedo que les va a dejar en Iowa y que vea. Móntense en el camino del Señor para que Él te define por su amor. Quiero escuchar